El aire en la sala de juntas de la empresa Granados y Socios estaba impregnado de perfume masculino caro, el aroma de sillones de cuero y el olor del dinero. Alrededor de la enorme mesa de roble se sentaban los altos ejecutivos de la cadena joyera más grande del país, degustando coñac de 30 años y discutiendo los resultados del trimestre. Vladimiro Granados, director de 42 años de la empresa, se recostó en su silla y sonrió con satisfacción. Sus ojos grises brillaban de placer mientras examinaba las cifras del informe. Su cabello oscuro perfectamente peinado, su traje caro de un diseñador italiano conocido y sus gemelos de oro con diamantes, todo en su apariencia gritaba bienestar financiero y poder. Señores, comenzó, levantando su copa, otro trimestre excelente. Las ganancias crecieron un 23%. Nuestras tiendas prosperan, los clientes están dispuestos a pagar cualquier dinero por nuestras joyas. Miguel Serrano, subdirector de ventas, un hombre delgado con rasgos finos, asintió con respeto. Don Vladimiro, su estrategia funciona infaliblemente. Precios altos, posicionamiento premium, trabajo solo con clientes VIP. Exactamente. Granados golpeó la mesa con la palma. En nuestro negocio lo principal son las conexiones y el dinero. Las conexiones abren puertas, el dinero las compra. Y todo lo demás son tonterías sentimentales. Ana Clavero, directora de marketing, una elegante rubia con un traje negro estricto, objetó cuidadosamente. Pero, don Vladimiro, ¿no es importante el gusto artístico? ¿La comprensión de la belleza? Al fin y al cabo, vendemos obras de arte. Granado se rió, el sonido resultó áspero y desagradable. Ana, querida, eres demasiado romántica. ¿Arte? ¿Belleza? Nuestros clientes compran estatus, prestigio, la posibilidad de mostrar su riqueza. No les importa si la joya es bonita o no, lo principal es que sea cara y de una marca conocida. Alejandro Rubio, director financiero, un hombre corpulento con rostro bondadoso, negó con la cabeza. No puedo estar de acuerdo, don Vladimiro. He visto cómo se iluminan los ojos de las compradoras cuando encuentran algo realmente hermoso. No es solo sobre dinero. Ja. Granado se levantó y comenzó a caminar por la habitación. ¿Quieren apostar? Les demostraré que en nuestro negocio el talento no juega ningún papel. Absolutamente ninguno. Todos los presentes se miraron entre sí. Cuando su jefe se emocionaba, era mejor guardar silencio. Escuchen esto, continuó Granados, su voz volviéndose cada vez más segura. Tomaré a cualquier persona de la calle, la pondré en mi lugar y la empresa funcionará igual de bien. Porque el sistema está establecido, la base de clientes existe, los proveedores están probados. La gestión no es arte, es tecnología. Don Vladimiro, comenzó Serrano cautelosamente, no hablará en serio. Muy en serio. Granado se detuvo y se giró hacia sus subordinados. Hagamos una apuesta. Nombro director temporal al primer empleado que aparezca y me voy de vacaciones por 2 semanas. Cuando regrese, la empresa funcionará como un reloj. Y todos ustedes recibirán bonificaciones por haber dudado de mis métodos de gestión. Clavero nerviosa jugó con su pulsera. Pero eso es un riesgo para todo el negocio. Ningún riesgo. Cortó Granados. Tenemos un sistema férreo. Los proveedores trabajan por contratos, las tiendas funcionan según esquemas probados, el personal conoce sus obligaciones. Cualquier tonto puede hacerlo. En ese momento la puerta de la sala de juntas se abrió silenciosamente y entró una mujer con un carrito de limpieza. Era de baja estatura, de unos 35 años, con un rostro simple pero agradable y cabello castaño. Llevaba un uniforme gris de limpiadora y guantes de goma. Perdonen, dijo en voz baja, pensé que la reunión ya había terminado. Volveré más tarde. No. Exclamó Granados, y sus ojos se encendieron de emoción. Aquí está la candidata perfecta para nuestro experimento.
La mujer se quedó inmóvil en la puerta, sin entender qué estaba pasando. ¿Cómo se llama?, preguntó Granados, acercándose a ella. Olga. Olga Almanza, respondió, evidentemente avergonzada por la atención. ¿Y qué lee?, preguntó inesperadamente Rubio, notando un libro en su carrito. Olga se sonrojó. Historia del arte joyero de Henry Weber. Perdón, leo en el descanso del almuerzo. Granados agitó la mano. Perfecto. Olga Almanza, la felicito. Desde mañana usted es la directora interina de la empresa Granados y Socios. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Olga palideció y se agarró del mango del carrito para sostenerse. ¿Es alguna broma?, susurró. Ninguna broma. Granados estaba extasiado con su propia idea. Don Miguel, prepara un poder temporal para tomar decisiones operativas. Olga obtendrá poderes limitados por 2 semanas. Y yo mañana mismo vuelo a Mallorca a descansar. Serrano abrió la boca para objetar, pero Granados lo detuvo con un gesto. Ninguna objeción. Una apuesta es una apuesta. Señores, en 2 semanas nos veremos aquí mismo, y se convencerán de que tenía razón. La gestión es sistema, no talento. Olga aún estaba de pie en la puerta, incapaz de creer lo que estaba pasando. Su corazón latía aceleradamente y miles de pensamientos corrían por su cabeza. Ella, una simple limpiadora, ¿se convertiría en directora temporal de una gran empresa? Era imposible. Don Vladimiro, Rubio intentó intervenir nuevamente, tal vez deberíamos pensar. Todo está decidido. Cortó Granados. Olga, mañana a las 9 de la mañana la espero en mi oficina. Don Miguel la pondrá al corriente. Y ahora todos están libres. Recogió rápidamente sus cosas y se dirigió a la salida, pero en la puerta se giró. Y recuerden, esto es solo una demostración de que en los negocios son importantes las conexiones y el dinero, no algunos talentos artísticos. Hasta la vista en 2 semanas. La puerta se cerró tras él, dejando en la habitación a los altos ejecutivos desconcertados y a Olga conmocionada. A la mañana siguiente Olga Almanza estaba frente al espejo en su pequeño apartamento tratando de arreglarse. Eligió su único vestido de negocios, gris oscuro con cuello blanco, comprado alguna vez para una entrevista de trabajo. Se peinó cuidadosamente y se maquilló ligeramente. Toda la noche no durmió, pensando en lo que estaba pasando y releyendo sus notas de libros sobre joyería. Ayer por la mañana era una limpiadora común, y hoy debía sentarse en la silla del director. Parecía absurdo, pero Granados hablaba en serio. A las 8 de la mañana Olga ya estaba en la entrada del edificio de oficinas. El guardia, acostumbrado a verla con el carrito de limpieza, la miró sorprendido, pero la dejó pasar. En la recepción, la secretaria Laura Iglesias, una mujer de unos 50 años con peinado impecable y mirada estricta, al principio no reconoció a Olga. «Perdone, ¿tiene cita programada?», preguntó. «Yo», Olga vaciló. «Soy Olga Almanza. Don Vladimiro ayer me dijo que viniera a las 9». Laura Iglesias frunció el ceño, luego sus ojos se abrieron de sorpresa. «Dios mío, ¿es usted la que...?» «Un momento, ahora llamo a don Miguel». En unos minutos apareció Serrano. Su aspecto era cansado y desconcertado, evidentemente él también había dormido mal. «Olga, perdone, ¿cuál es su apellido completo?». «Almanza». Olga Almanza, suspiró pesadamente. «Honestamente, toda la noche esperé que don Vladimiro recapacitara y cancelara esta idea. Pero ya voló a Mallorca. Así que, bienvenida a la oficina del director». Subieron al último piso. La oficina del director impresionaba por su lujo, enormes ventanas de piso a techo, muebles antiguos, cuadros en marcos dorados, y en el centro, una mesa masiva. «Siéntese, por favor», Serrano señaló la silla del director. «Pero, comprenda,
sus poderes son bastante limitados. No puede tomar decisiones estratégicas, cambiar personal o cerrar grandes negocios. Los abogados prepararon un poder temporal. Olga se sentó cuidadosamente, sintiéndose como una impostora. La silla era cómoda, pero le parecía que no la aceptaba. Entiendo, asintió. ¿Y puedo saber qué decisiones sí puedo tomar? Bueno, asuntos corrientes, coordinación con proveedores según contratos ya cerrados, aprobación de horarios de trabajo. En general, nada radical. ¿Y ver qué tenemos en el surtido? Serrano se sorprendió. ¿En el surtido? ¿Para qué? Bueno, si soy directora temporal, necesito saber con qué comercia la empresa, ¿no? Por supuesto, Serrano evidentemente no sabía cómo reaccionar. Doña Ana le mostrará los catálogos. Pero, entienda, esta es un área muy compleja que requiere muchos años de experiencia. Entiendo, respondió Olga calmadamente. Pero mirar si se puede, ¿verdad? Media hora después entró Clavero con gruesos álbumes de catálogos. Con ella venía otra persona, Eugenio Cornejo, diseñador principal de la empresa, un hombre delgado de unos 45 años. Aquí están nuestras colecciones principales, dijo Clavero, desplegando los álbumes sobre la mesa. Clásica, elegancia, estatus, lujo. Y don Eugenio le contará sobre las características técnicas. Olga comenzó a hojear las páginas y su rostro gradualmente se volvía cada vez más concentrado. Examinaba cada pieza detenidamente, a veces negando con la cabeza, a veces frunciendo el ceño. Dígame, finalmente pronunció, dirigiéndose al diseñador, ¿tenemos algo más individual? ¿No masivo? Eugenio suspiró. Antes hacíamos piezas únicas, pero don Vladimiro consideró que no era rentable. Ahora solo producción en serie. ¿Y le gusta lo que crea? El diseñador se turbó. Bueno, es trabajo. Especificaciones técnicas, limitaciones de costos, requisitos de tecnología. Esa no es respuesta a mi pregunta, insistió Olga suavemente. La pausa se alargó. Finalmente Eugenio admitió honestamente. No. Me aburro. Todas las piezas resultan parecidas entre sí. Olga señaló la fotografía de un anillo con un gran diamante. Miren esto. Piedra bonita, buen tallado, pero el engaste es impersonal. Solo un marco dorado. Y se podría haber hecho más expresivo, vivo. Serrano y Clavero se miraron. No esperaban este giro. Nuestras piezas tienen demanda estable, observó Serrano cautelosamente. Formas clásicas, probadas por el tiempo. Pero no se recuerdan, objetó Olga, hojeando las páginas. Aquí los anillos, todos como gemelos. Pendientes, una forma, solo el tamaño de las piedras es diferente. ¿Y dónde está la emoción? ¿Dónde está la historia? Se levantó y se acercó a la vitrina donde estaban las muestras de joyas. ¿Puedo mirar más de cerca? Clavero abrió la vitrina y Olga tomó cuidadosamente un collar con esmeraldas. Buenas piedras, murmuró, girando la joya a la luz. Pero el montaje oculta parte de su belleza. Y si se hiciera el engaste más abierto, las piedras brillarían completamente diferente. ¿De dónde sabe esto? Preguntó Eugenio en voz baja. Olga se turbó y puso el collar de vuelta. Así, me interesa desde la infancia. Mi abuelo era relojero, me enseñó a ver las sutilezas en el metal y las piedras. Después leí mucho, estudié. Es solo un hobby. Un hobby serio, observó el diseñador. ¿Y qué exactamente le interesa? Olga regresó a la mesa y se sentó nuevamente en la silla del director. Ahora se sentía más segura. Bueno, por ejemplo, los trabajos de Fabergé, Boucheron, Cartier. Joyas de la época del modernismo. Allí cada pieza cuenta una historia. Y nosotros, perdón,
Pero nosotros tenemos más bien una fábrica que un taller de joyería. Eugenio se sentó en el borde de la silla. Continúe. Miren esto, Olga tomó el catálogo nuevamente. Anillo con rubí. Piedra hermosa, pero ¿para qué simplemente insertarla en un engaste estándar? El rubí es fuego, pasión. El engaste debería subrayar eso. Serrano se rascó la cabeza. Pero las piezas no estándar son más caras de producir. Pero también se puede poner un precio más alto, respondió Olga rápidamente. Por la unicidad la gente está dispuesta a pagar de más. Especialmente si entienden el valor del trabajo. Alguien tocó la puerta. Entró Rubio con algunos papeles. Olga, perdone la molestia. Aquí hay una cuestión sobre compras. El proveedor de India ofrece un lote de esmeraldas, pero el precio parece elevado. Le extendió los documentos. Olga los estudió atentamente, luego sacó de su bolso una pequeña lupa. ¿Puedo ver las muestras? Rubio se sorprendió, pero sacó una pequeña caja con piedras. Olga tomó una de las esmeraldas y la examinó atentamente a través de la lupa. Buena calidad, dijo después de un minuto. Inclusiones mínimas, color saturado. El precio corresponde al mercado. Pero esta, tomó otra piedra, esta tiene una grieta. Al tallar se puede romper. Los tres la miraban con los ojos muy abiertos. ¿De dónde tiene la lupa?, preguntó Serrano. Olga se sonrojó. Mi abuelo me la regaló en la infancia. Después siempre la llevé conmigo, costumbre. A veces voy a mercados de antigüedades, estudio joyas viejas. ¿Y a menudo encuentra algo interesante?, preguntó Clavero. A veces. Recientemente encontré un broche de finales del siglo XIX. Plata, piedras semipreciosas, pero el trabajo, Olga se calló, dándose cuenta de que se había entusiasmado demasiado. ¿Qué trabajo?, insistió Eugenio. Trabajo manual de un maestro, respondió Olga en voz baja. Cada elemento trabajado con alma. Se ve que la persona puso en la pieza una parte de sí misma. En la oficina se hizo silencio nuevamente. Luego Serrano preguntó cautelosamente. Olga, ¿y qué tal si le mostramos nuestra producción? Solo para que entienda mejor el proceso. Olga se animó. ¿Se puede? Me encantaría. Entonces vamos, dijo Eugenio decididamente. Tenemos tiempo hasta el almuerzo. El taller de producción de la empresa Granados y Socios estaba ubicado en el distrito industrial de la ciudad. Era un edificio moderno con grandes ventanas y buena ventilación. Adentro se encontraban los puestos de trabajo de los joyeros, máquinas pulidoras, hornos para fundir metal y diversos equipos. El maestro del taller Ignacio Láez, un hombre de unos 50 años con barba canosa y manos callosas, recibió a la delegación inusual con perplejidad. «Don Miguel, ¿pasó algo?», preguntó a Serrano. Don Ignacio, conozca a Olga Almanza, nuestra consultora temporal. Quiere familiarizarse con la producción. Láez se encogió de hombros. En 30 años de trabajo había visto de todo. Bienvenida. ¿Por dónde empezamos? Olga miraba alrededor con interés. En el taller trabajaban unas 20 personas, principalmente hombres de mediana edad. Cada uno estaba concentrado en su trabajo, algunos pulían piedras, otros soldaban piezas de oro, otros pulían piezas terminadas. ¿Puedo ver cómo se hace un anillo?, preguntó. Por supuesto. Nicolás justamente está trabajando en un pedido. Se acercaron a la mesa de trabajo donde un maestro joven ensamblaba un anillo de oro con zafiro. Modelo estándar número A247, explicó Láez. Engaste según plantilla, la piedra se inserta estrictamente según la tecnología. Un anillo así toma 4 horas. Olga observaba el trabajo del maestro. Sus movimientos eran precisos y seguros, pero mecánicos, como si estuviera ensamblando una pieza en una cadena de montaje.
¿Y si quisiera hacer algo no estándar? Preguntó. ¿No estándar? No entendió Laes. Nosotros todo lo hacemos estrictamente según catálogo. El director dice, ¿para qué complicar si los compradores toman lo que hay? Pero los maestros saben hacer cosas más complejas, ¿verdad? Laes miró alrededor y bajó la voz. Saben si saben. ¿Pero a quién le hace falta? Don Vladimiro considera que el trabajo individual no es rentable. Olga siguió por el taller. En un rincón, en una mesa separada, trabajaba un maestro mayor, dibujaba algo en papel. ¿Y qué es eso? Preguntó. Este es Sergio Ramos, nuestro maestro más experimentado, explicó Laes. Prepara una nueva serie para el catálogo. Olga se acercó más. En la hoja estaba dibujado el esquema de una pulsera, eslabones simples, geométricamente correctos. ¿Y qué tal si intentamos hacer eslabones de diferente forma? Propuso. Para que la pulsera sea más dinámica. Ramos, un hombre de unos 60 años con mirada atenta de ojos azules, levantó la cabeza. Según las especificaciones técnicas, los eslabones deben ser iguales. Más simple en producción, menos defectos. ¿Y a usted mismo le gusta esa pulsera? El maestro reflexionó. ¿Sabe? No. Es algo aburrida. Antes yo hacía pulseras donde cada eslabón era una obra de arte. Pero ese tiempo pasó. ¿Y por qué pasó? Dicen que no es rentable. Toma mucho tiempo, se gasta más material. Olga tomó un lápiz y en una hoja limpia rápidamente dibujó varias variantes de eslabones, unos en forma de hojas, otros parecidos a gotas, terceros geométricos pero con proporciones interesantes. ¿Y si los combinamos? Propuso. Hacer una pulsera donde los eslabones fluyan uno en otro, contando una historia. Ramos estudió atentamente el boceto. Idea interesante. Técnicamente complejo, pero factible. ¿Verdad? Se requeriría 3 veces más tiempo. ¿Y si ponemos el precio también 3 veces más alto? ¿Quién pagará? Intervino el maestro joven Nicolás. Gente que valora el trabajo manual, respondió Olga. Hay más de los que parece. Eugenio, que hasta entonces había estado callado, de repente se animó. ¿Y sabe qué? En casa tengo una carpeta con bocetos que dibujaba para el alma. Cosas interesantes, pero mostrarlas a la gerencia es inútil. ¿Puede traerla mañana? Pidió Olga. ¿Y para qué? Quiero ver. Tal vez algo de eso se pueda realizar. Pero usted no tiene poderes para cambiar los planes de producción, recordó Serrano. ¿Y quién habla de producción en serie? Sonrió Olga. Se puede hacer algunas muestras, simplemente para experimento, ¿no? Laes se rascó la barba. Bueno, si los materiales son propios y en tiempo libre. ¿Por qué no? Y yo tengo un sobrino, dijo inesperadamente Ramos. Andrés. Terminó la escuela de arte, muy talentoso. Pero no puede encontrar trabajo en nuestra área, en todas partes exigen experiencia en fabricación en serie y él quiere dedicarse a la creatividad. Invítelo mañana, dijo Olga inmediatamente. Veamos qué sabe hacer. Olga, comenzó Serrano cautelosamente, pero todo esto puede no gustarle a don Vladimiro. Don Miguel, solo estamos estudiando posibilidades, respondió ella calmadamente. No obligamos a nadie a nada. Pasaron otra hora en el taller. Olga preguntaba a los maestros sobre su trabajo, se interesaba por las tecnologías, averiguaba qué los alegraba y qué los entristecía en la profesión. Resultó que muchos de ellos una vez soñaron con trabajo creativo, pero años de fabricar piezas estándar les quitaron las ganas de experimentar. Algunos en tiempo libre hacían joyas para parientes, cosas hermosas, inusuales, pero eso seguía siendo su hobby personal. Lástima que los talentos se desperdicien, dijo Olga cuando regresaban a la oficina principal.
Esas son las realidades del negocio moderno, suspiró Eugenio. La eficiencia es más importante que la belleza. ¿Y qué tal si combinamos eficiencia y belleza? ¿Cómo? Aún no lo sé. Pero me parece que hay una manera. Al día siguiente Olga llegó a la oficina temprano. Quería pensar tranquilamente sobre las impresiones de ayer y entender qué se podía hacer dentro de sus poderes limitados. A las 9 de la mañana vino Eugenio con una carpeta gruesa. Traje mis bocetos caseros, dijo, avergonzándose un poco. Le advierto, son solo fantasías. Olga abrió la carpeta y se quedó sin aliento. Ante ella había dibujos sorprendentes, pendientes en forma de libélulas con alas móviles, un anillo flor donde los pétalos podían abrirse y cerrarse, una pulsera que imitaba una vid. Eugenio, esto es genial, exclamó. ¿Por qué no se lo mostró a nadie? Lo mostré alguna vez. Don Vladimiro dijo que eso era circo, no joyería. Desde entonces dibujo solo para mí. ¿Y cuánto tiempo se requeriría para hacer, digamos, este anillo? El diseñador calculó. Si se hace con calidad, unas 2 semanas. Pero es trabajo único, muy caro. ¿Y si ponemos precio de 50.000 euros? ¿Por ese anillo? Eugenio se sorprendió. No muchos pagarán. Pero los que paguen obtendrán algo realmente único. No habrá otro igual. Entraron a la oficina Laes con un joven, alto, delgado, con ojos oscuros vivaces. Olga, este es mi sobrino Andrés Laes, presentó el maestro. Mucho gusto, Andrés le estrechó la mano. Mi tío me dijo que se interesa por soluciones no estándar en joyería. Muestre qué sabe hacer, pidió Olga. Andrés sacó una caja pequeña y cuidadosamente puso sobre la mesa varias joyas de su trabajo. Eran cosas realmente sorprendentes, un colgante en forma de hoja otoñal de oro amarillo con venas hechas con ennegrecimiento, pendientes gotas donde dentro de resina transparente estaban encerradas flores reales, una pulsera de hilos de oro entrelazados que recordaba un nido de pájaro. Dios mío, susurró Eugenio. Esto es arte verdadero. ¿Cuánto tiempo llevó a hacer esto? Preguntó Olga. El colgante lo hice en un mes, pero en tiempo libre, respondió Andrés. En régimen normal, habría bastado una semana. Los pendientes, unos 4 días. La pulsera es un experimento, busqué mucho tiempo la tecnología. ¿Y si tuviera la posibilidad de trabajar solo en tales piezas? Los ojos del joven maestro se iluminaron. Sería un sueño. Pero ¿quién comprará cosas tan caras? Vamos a verificar, propuso Olga. Hagamos algunas muestras y veamos la reacción. Pero esos son gastos en materiales, se preocupó Laes. Yo me hago cargo, dijo Olga decididamente. Tengo algunos ahorros. Si el experimento falla, considérenlo mi error. Todos los presentes se miraron. No esperaban tal entusiasmo del director temporal. ¿Y dónde lo haremos? Preguntó Andrés. En el taller, pero después del horario de trabajo, propuso Laes. Para no interferir con la producción principal. De acuerdo, asintió Olga. Eugenio, elija 3 bocetos más interesantes. Andrés, ¿puede realizarlos? Intentaré, asintió el joven maestro. Y yo mientras tanto estudiaré el mercado, añadió Olga. Veré dónde y cómo se pueden vender piezas únicas. Durante los siguientes días Olga estudió activamente el mercado madrileño de joyas. Visitaba boutiques caros, hablaba con vendedores, observaba a los compradores. Resultó interesante, muchos clientes adinerados se quejaban de la monotonía de la oferta. Todas las joyas les parecían parecidas entre sí, masivas, carentes de individualidad. Quiero algo especial, decía una señora en un salón de élite. Que sea solo mío. Estoy de acuerdo, la apoyaba su amiga. En los últimos años todas las joyas se volvieron impersonales. Olga entendió que su intuición no la engañaba.
Existía un nicho para piezas exclusivas, únicas. Paralelamente en el taller hervía el trabajo. Andrés se entusiasmó realizando los bocetos de Eugenio. Al proceso gradualmente se unieron otros maestros, a algunos les interesaba aprender nuevas técnicas, otros simplemente querían ejercitarse después del trabajo monótono. Ramos se ocupó de una pulsera compleja donde cada eslabón representaba una escultura en miniatura. Nicolás experimentó con formas inusuales de montar piedras. ¿Sabe?, dijo Laes, observando el trabajo, hace tiempo que no veía a la gente tan entusiasmada. Como si hubieran vuelto a enamorarse de su oficio. Después de una semana las primeras muestras estaban listas. Eran verdaderamente obras de arte, el anillo flor con pétalos de oro rosa y centro de turmalina grande, pendientes en forma de plumas con gradiente de oro blanco a amarillo, un colgante árbol con hojas de esmeraldas. Belleza indescriptible, se admiró Clavero, a quien Olga invitó a evaluar el resultado. ¿Pero cuánto puede costar esto? El anillo, 70.000, los pendientes, 45.000, el colgante, 35.000, calculó Olga. Materiales más pago del trabajo del maestro más margen razonable. ¿Quién pagará esas cantidades?, dudó Serrano. Los que entienden el valor de la unicidad, respondió Olga. Solo hay que presentar correctamente el producto. Al día siguiente Olga fue con las muestras al salón de joyas más prestigioso de la ciudad, la Emperatriz. Acordó una reunión con la directora Victoria Soto, una mujer con reputación impecable en el mundo joyero. ¿Qué nos propone?, preguntó Soto, mirando a Olga con mirada evaluadora. Piezas únicas hechas a mano, respondió Olga, poniendo cuidadosamente las joyas sobre un cojín de terciopelo. Soto tomó en las manos el anillo flor, lo examinó atentamente, lo giró a la luz. Trabajo interesante, reconoció. ¿Quién lo hizo? Nuestros maestros. Gente joven y talentosa. ¿Precio? 70.000. Soto reflexionó. Caro. Tenemos anillos parecidos por 30-40.000. Pero no iguales, objetó Olga. Esto es exclusivo. No existe un segundo igual. ¿Y tienen certificados de las piedras? Por supuesto. Soto siguió estudiando las joyas un tiempo más, consultando con sus asesores. Bien, dijo finalmente. Los dejaré en consignación. Pero le advierto, si en un mes no se vende, se los lleva de vuelta. De acuerdo. Olga dejó las piezas y se fue con el corazón palpitante. El primer paso estaba dado, pero ¿qué pasaría después? La respuesta llegó en 3 días. Llamada de la emperatriz. ¿Olga? Soy Victoria. Tenemos una compradora interesada en su anillo. Pero quiere conocer al autor, saber la historia de la creación. Se puede organizar, se alegró Olga. Al día siguiente llevó a Andrés al salón. La compradora resultó ser una señora de unos 40 años, esposa de un empresario conocido. Cuénteme cómo nació la idea de este anillo, pidió. Andrés, al principio avergonzado, gradualmente se abrió. Me imaginé una amapola que se abre al amanecer. ¿Ve cómo los pétalos se extienden desde el centro? Y la piedra es una gota de rocío en el corazón de la flor. La mujer escuchaba fascinada. ¿Y por qué precisamente una amapola? La amapola simboliza la belleza del instante, explicó el maestro. Florece poco tiempo, pero en esos días es hermosa como nunca. Sorprendente. Lo compro. El anillo se vendió por el precio completo. Más aún, la compradora encargó un conjunto, pendientes y colgante en el mismo estilo. Por la noche Olga reunió a todos los participantes del experimento en un café cerca de la oficina. Primera victoria, anunció, levantando la copa. Pero esto es solo el comienzo. ¿Qué quiere decir?, preguntó Eugenio. Hay que expandirse. Hacer más piezas únicas, buscar nuevos canales de venta.
Pero no tenemos poderes para cambiar la estrategia de la empresa, recordó Serrano. ¿Y quién habla de la empresa? Sonrió Olga. Por ahora trabajamos como entusiastas en tiempo libre. Cuando regrese don Vladimiro, le mostraremos los resultados. ¿Y si no lo aprueba? Se preocupó Laes. Entonces continuaremos independientemente, dijo Olga decididamente. El talento encuentra su camino. El éxito de la primera venta inspiró a todo el equipo. En el taller después del día laboral principal comenzó un segundo turno, los maestros se quedaban para trabajar en piezas únicas. Al proyecto se unió gente nueva. La joven artista Luz Morales acordó desarrollar bocetos por un pago pequeño. El tallador de piedras experimentado Pedro Vázquez propuso procesar piedras semipreciosas con tecnologías exclusivas. Olga, dijo Andrés, ¿y qué tal si creamos una serie de joyas basada en cuentos españoles? El Cid, la Celestina, Don Quijote. Idea maravillosa. Apoyó Clavero. Puedo escribir textos leyendas hermosos para cada pieza. En 2 semanas se creó una pequeña colección de 10 joyas únicas. Cada una iba acompañada de una tarjeta hermosa con la historia y fotografías del proceso de creación. Olga acordó con 3 salones de élite colocar las piezas en consignación. La reacción superó todas las expectativas, las joyas comenzaron a venderse en los primeros días. Más aún, aparecieron pedidos de piezas personales. Una compradora quería un anillo con una piedra de su propia colección, otra pidió crear pendientes basados en su ópera favorita. ¿Sabe qué es lo más sorprendente? Dijo Olga a Serrano. La gente está dispuesta a esperar. Les explicas que la pieza estará lista en un mes, y aceptan. Porque entienden el valor del trabajo manual, respondió él. Por cierto, Olga, estaba pensando. ¿Y qué tal si intentamos organizar algo como una exposición? ¿En qué sentido? Bueno, invitar a compradores potenciales, mostrar el proceso de creación de joyas, dar la posibilidad de comunicarse con los maestros. Olga reflexionó. Idea interesante. ¿Pero dónde hacerla? ¿Tal vez en una de nuestras tiendas? Propuso Clavero. Se puede reacondicionar parte del salón comercial. No creo que don Vladimiro lo apruebe. Pero él está de vacaciones, recordó Olga. La organizamos como acción temporal. Si no resulta nada, devolvemos todo como estaba. La idea gustó cada vez más al equipo. Serrano se contactó con la directora de la tienda insignia, Soledad Lluvero. Olga quiere hacer en la tienda una presentación de piezas exclusivas, le explicó. Lluvero estaba escéptica. Eso puede alterar el ritmo habitual de trabajo. Solo por un día, insistió Serrano. ¿Y si la acción atrae compradores adicionales? Bueno, se puede intentar, accedió a regañadientes. La presentación se programó para el sábado, día en que hay más visitantes en el centro comercial. Parte de la tienda se reacondicionó como sala de exposición, instalaron un puesto de trabajo para Andrés para que pudiera demostrar el proceso de creación de joyas. Olga encargó carteles hermosos con el relato sobre la filosofía del trabajo manual, organizó un cóctel ligero. Invitó a compradores que ya habían adquirido piezas únicas, colocó anuncios en redes sociales. El día del evento Olga estaba nerviosa como nunca. ¿Y si nadie venía? ¿Y si la idea resultaba fallida? Pero sus temores fueron vanos. Ya a las 11 de la mañana se había reunido una multitud considerable en la tienda. La gente examinaba las joyas con interés, hacía preguntas a los maestros, se fotografiaba. ¿Cuánto tiempo hace un anillo así? Preguntaba una visitante. Depende de la complejidad, respondía Andrés sin apartarse del trabajo. Una semana. Y si es diseño muy complejo, hasta un mes. ¿Y se puede encargar algo personal? Por supuesto. Cuéntenos qué quiere y crearemos exactamente para usted. Al mediodía quedó claro que el evento tenía éxito.
Se vendieron 6 joyas y se tomaron 12 pedidos de piezas individuales. Pero lo más importante, cambió la actitud de la gente hacia las compras. No solo elegían producto, sino que se sumergían en el mundo del arte joyero, conocían historias de creación, se comunicaban con los autores. Es un nivel de servicio completamente diferente, se admiraba a una compradora. No compro simplemente una joya, sino una parte del alma del maestro. Incluso la escéptica Yubero quedó impresionada. Olga, en un día ganamos más que habitualmente en una semana. Y eso con el comercio principal sin parar. Ve. Sonrió Olga. La gente está dispuesta a pagar más y siente trato especial. Por la noche, cuando terminó el evento, todo el equipo se reunió para hacer balance. Los resultados superaron todas las expectativas, informó Rubio. Los ingresos fueron de 340.000 euros. Habitualmente los sábados ganamos 80-100.000. ¿Y cuántos pedidos nuevos? Preguntó Olga. 12 piezas personales por valor total de casi $500,000, respondió Clavero. Y esto es solo el comienzo, añadió Andrés. Muchos pidieron contactos, quieren seguir nuestras novedades. Olga sentía un impulso increíble. En 2 semanas habían creado algo fundamentalmente nuevo, no solo una tienda, sino un lugar donde nace el arte. ¿Saben qué es lo más importante? Dijo. Demostramos que la gente extraña el arte verdadero. La belleza, la individualidad, el trato humano. ¿Y qué pasará cuando regrese don Vladimiro? Preguntó Laes. Le mostraremos las cifras, respondió Olga. Hablan por sí solas. Faltaban 2 días para el regreso de Granados. Olga preparaba un informe detallado del trabajo realizado, recopilando todos los documentos, fotografías, reseñas de compradores. Los resultados eran impresionantes. En 2 semanas del experimento, se crearon 15 joyas únicas. Se vendieron piezas por valor de más de 800.000 euros. Se tomaron 25 pedidos de trabajos individuales. Se atrajeron 40 nuevos clientes fijos. Se obtuvieron 18 reseñas positivas en prensa y redes sociales. Pero lo principal, cambió el ambiente en el colectivo. La gente trabajaba con entusiasmo, proponía nuevas ideas, se enorgullecía de sus logros. Olga, se acercó Eugenio, quiero agradecerle. ¿Por qué? Por devolverme la fe en mí mismo. Ya pensaba que para siempre seguiría siendo dibujante de piezas estándar. El talento no se pierde, sonrió Olga. Solo hay que despertarlo. El lunes por la mañana recibió una llamada inesperada. Llamaba a una periodista de una revista de moda prestigiosa. Olga, oímos de su proyecto. ¿No querría dar una entrevista? Nuestros lectores se interesan mucho por las tendencias en moda joyera. Con gusto, pero yo no soy la protagonista principal de esta historia, respondió Olga. Los protagonistas principales son los maestros que crean belleza. Tanto más interesante. ¿Cuándo podemos encontrarnos? La entrevista se programó para la noche del martes, justo en vísperas del regreso de Granados. Pero mientras Olga se alegraba de los éxitos, en la empresa se gestaban problemas. Varios proveedores grandes se expresaron descontento por los cambios en el trabajo. Uno de los socios incluso amenazó con romper el contrato. Consideran que nos alejamos del negocio serio hacia la artesanía, informó Serrano. ¿Y qué dicen otros? Otros, al contrario, se interesan. El proveedor de piedras raras de Sri Lanka ofrece un lote exclusivo para nuestras piezas únicas. Olga entendía que mañana Granados tendría que tomar decisiones serias. ¿Apoyaría la nueva dirección o exigiría volver a los métodos antiguos? Miércoles, 9 de la mañana. Olga estaba sentada en la oficina del director repasando nerviosamente los documentos del informe. Granados debía regresar en el vuelo matutino y venir directo a la oficina. A las 9:30 oyó la voz conocida en el pasillo. Vladimiro había regresado.
En unos minutos la puerta de la oficina se abrió de par en par y entró Granados bronceado y descansado. Estaba de excelente humor, las vacaciones evidentemente le habían sentado bien. Bueno, ¿cómo van las cosas?, preguntó alegremente. Espero que la empresa no se haya desplomado sin mí. Don Vladimiro, siéntese, por favor, dijo Olga. Tengo que contarle algo. Granados se sorprendió del tono serio, pero se sentó en la silla frente a su mesa. Oiga, ¿por qué está sentada en mi silla?, preguntó, recién dándose cuenta. Porque las últimas 2 semanas fui directora temporal, respondió Olga calmadamente. Y tengo un informe del trabajo realizado. ¿Qué trabajo? Usted debía simplemente, se interrumpió al ver la carpeta gruesa de documentos. Olga le acercó la primera hoja. Resultados principales. En 2 semanas los ingresos crecieron 120% comparado con el periodo análogo del año pasado. Granados tomó el documento y estudió atentamente las cifras. Su rostro gradualmente se volvía cada vez más serio. ¿Esto es verdad? Absolutamente. Todos los datos están verificados por contabilidad. ¿Pero cómo? ¿A cuenta de qué? A cuenta del cambio de enfoque del trabajo, respondió Olga y comenzó a contar lo que había pasado en su ausencia. Granados escuchaba con sorpresa creciente. Piezas únicas, pedidos personales, trabajo con maestros, nuevos clientes, todo esto sonaba como fantasía. ¿Quiere decir que una limpiadora en 2 semanas volcó todo el sistema de trabajo de la empresa?, preguntó incrédulamente. No volcó, sino complementó, corrigió Olga. La producción en serie nadie la canceló. Simplemente añadimos una nueva dirección. ¿Y todos estuvieron de acuerdo con estos experimentos? No todos, admitió Olga honestamente. Hubo dudosos. Pero los resultados convencieron incluso a los escépticos. Granados se levantó y comenzó a caminar por la oficina. Muéstreme las piezas concretas. Quiero ver todo con mis propios ojos. Olga abrió la vitrina donde estaban las muestras de la nueva colección. Granados examinó largo rato las joyas, las tomó en las manos, estudió los detalles. ¿Quién hizo esto? Sus empleados. Eugenio, Sergio. Andrés Láez, nuevo maestro. ¿La misma gente que trabajaba aquí antes? La misma. Solo que ahora tuvieron la posibilidad de mostrar su talento. ¿Y los clientes? ¿Quién compra cosas tan caras? Gente que valora la individualidad, respondió Olga. Resultó que hay más de los que pensábamos. Granados se sentó de nuevo y estudió una vez más atentamente el informe. Bien, dijo finalmente. Supongamos que el experimento tuvo éxito. ¿Pero qué sigue? Esto no se puede escalar. ¿Por qué no? Porque las piezas únicas son trabajo artesanal. No se puede hacer mucho. Y no hace falta mucho, objetó Olga. Lo importante es la calidad, no la cantidad. Una pieza exclusiva puede traer más ganancia que 10 comunes. Pero el mercado es limitado. El mercado es enorme. No estuvo de acuerdo Olga. Solo trabajamos en Madrid, ¿y cuántas ciudades hay en el país? ¿Cuánta gente sueña con algo especial? Granados reflexionó. Había lógica en sus palabras. ¿Y el personal? ¿Dónde conseguir tantos maestros talentosos? Los hay, dijo Olga con seguridad. Solo que nadie los busca. Podemos crear una escuela, enseñar a gente joven. Eso requerirá inversiones serias. Que se recuperarán. Tengo un plan de negocios. Sacó otra carpeta con cálculos. Granados se sumergió en el estudio de las cifras. Interesante, murmuró. Muy interesante. Granados pasó los siguientes 2 días estudiando todos los materiales que preparó Olga. Se reunía con maestros, hablaba con compradores, analizaba indicadores financieros.
El viernes convocó a todos los jefes de departamentos a una reunión. Señores, comenzó, debo reconocer, el experimento superó todas las expectativas. Todos se miraron con alivio. Pero tengo preguntas, continuó Granados. Primera, ¿podemos mantener la calidad al expandirnos? Segunda, ¿cómo afectará esto al negocio principal? Y tercera, ¿estamos listos para tales cambios? Olga se levantó. Don Vladimiro, permítame responder. La calidad es la base de todo el proyecto. No perseguiremos la cantidad en detrimento de la calidad. Mejor hacer menos, pero impecable. ¿Y el negocio principal? Solo ganará. Las piezas únicas atraen atención a la marca, elevan su prestigio. La gente que no puede permitirse lo exclusivo, compra más gustosamente piezas en serie de una marca conocida. Serrano asintió. Esto lo confirman las estadísticas. Las ventas de joyas comunes también crecieron 30%. ¿Y la disposición a los cambios? Preguntó Granados. Mire a sus empleados, propuso Olga. Trabajan con entusiasmo que no había en años. La gente está inspirada, se siente parte de algo importante. Granados guardó silencio varios minutos, reflexionando sobre lo escuchado. Bien, dijo finalmente. He tomado la decisión. Desarrollamos la nueva dirección. Pero gradualmente, sin saltos bruscos. Todos suspiraron aliviados. Olga se dirigió a ella, tengo una propuesta. Encabece el nuevo departamento de piezas exclusivas. Oficialmente. Pero yo, no tengo educación especializada. Pero tiene lo que no tienen muchos gerentes con diploma, comprensión de la gente y capacidad de ver perspectiva. Necesito pensarlo, dijo Olga. Piénselo. Pero no mucho. Tenemos muchos planes. Una semana después Olga se convirtió oficialmente en directora del nuevo departamento, taller de piezas únicas. Le asignaron un piso separado en el edificio, fondos para equipamiento y completa libertad en la elección de personal. Lo primero que hizo fue invitar a trabajar a todos los maestros que participaron en el experimento. Andrés Laes se convirtió en diseñador principal, Eugenio en jefe del departamento creativo, Ramos en mentor de jóvenes especialistas. Pero no todos los cambios se dieron fácilmente. Varios clientes antiguos expresaron descontento. Estamos acostumbrados a su estilo, se quejaba una compradora habitual. Y ahora tienen alguna bohemia. No renunciamos a lo clásico, explicaba Olga pacientemente. Simplemente añadimos nuevas posibilidades. Surgieron problemas también con proveedores. Algunos no entendían para qué hacían falta experimentos con piedras raras y aleaciones inusuales. Todo esto es muy arriesgado, decía uno de los socios. ¿Y si pasa la moda del exclusivo? La moda de la belleza nunca pasa, respondía Olga. Pero hubo también sorpresas agradables. Se dirigió a ellos un coleccionista conocido de antigüedades con propuesta de colaboración. Una casa de moda de Milán se interesó en la posibilidad de crear una línea joyera según sus bocetos. Lo más difícil resultó ser la selección de personal. Olga buscaba no solo maestros calificados, sino gente con pensamiento especial, capaces de ver belleza en cosas comunes. La experiencia se puede adquirir, decía a Andrés. Pero el instinto artístico es un don. En 2 meses el equipo creció a 15 personas. Además de joyeros, incluyó un artista, especialista en marketing, consultor en piedras preciosas e incluso un psicólogo, para entender mejor las necesidades de los clientes. La primera prueba seria fue la exposición Joyería Barcelona. Olga decidió presentar allí la colección Estaciones, 12 conjuntos de joyas, cada uno reflejando un mes determinado. Es muy ambicioso, advertía Granados. En la exposición estarán los mejores maestros del país. Tanto más interesante, respondió Olga. La preparación tomó 3 meses. Cada conjunto se creaba como obra de arte. Enero,
estricto y majestuoso, con diamantes y oro blanco. Mayo, tierno y aéreo, con esmeraldas y oro rosa. Octubre, cálido y acogedor, con ámbar y oro amarillo. En la exposición su stand atrajo enorme atención. Los visitantes examinaban largo rato las joyas, se fotografiaban, hacían preguntas. ¿Quién es el autor de esta colección? Se interesaban los colegas. Nuestro equipo, respondía Olga. Es resultado de creatividad colectiva. Por resultados de la exposición recibieron diploma por enfoque innovador en diseño joyero y más de 30 pedidos de museos, galerías y coleccionistas privados. Pasó un año desde aquel memorable debate en la sala de juntas. La empresa Granados y Socios cambió cardinalmente. El departamento de piezas únicas ya daba 40% de la ganancia general. Olga se convirtió en figura reconocible en el mundo joyero. Escribían sobre ella en revistas especializadas, la invitaban a conferencias, pedían dar clases magistrales. El secreto principal del éxito, decía en entrevistas, está en tratar las joyas no como mercancía, sino como forma de autoexpresión. Cada pieza debe contar la historia de su dueño. Pero lo más importante para ella seguían siendo las personas. Andrés Lae se convirtió en maestro reconocido, sus trabajos los compraban coleccionistas de diferentes países. Eugenio sacó un álbum de sus bocetos que se convirtió en libro de cabecera para jóvenes diseñadores. ¿Sabe qué me alegra más? Dijo Olga a Granados durante una de las reuniones. ¿Qué? Nuestros maestros dejaron de ser simplemente obreros. Se convirtieron en artistas. Y cada día crean algo hermoso. Granados asintió. Reconozco que me equivoqué. Resulta que en los negocios la belleza y la ganancia pueden ir de la mano. Más aún, añadió Olga, la belleza hace el negocio más rentable. En la empresa aparecieron nuevas tradiciones. Una vez al mes se hacían días de talleres abiertos, cuando cualquiera podía venir y ver cómo se crean las joyas. Para empleados se organizaban conferencias sobre historia del arte, viajes a museos, encuentros con artistas conocidos. Criamos no solo maestros, sino amantes de lo hermoso, explicaba Olga a periodistas. El éxito no pasó desapercibido. Comenzaron a llegar delegaciones de otras ciudades, deseosas de adoptar la experiencia. Varias cadenas joyeras grandes propusieron franquicia. Estamos listos para compartir experiencia, decía Olga. Pero con una condición, ningún compromiso en calidad y enfoque hacia las personas. Un año y medio después del inicio del experimento Granados hizo a Olga una propuesta inesperada. Quiero proponerle sociedad. 50-50. Olga quedó atónita. Pero esta es su empresa. Era mía, corrigió. Y ahora se convirtió en lo que debía ser desde el principio. Y eso es mérito suyo. Don Vladimiro, no puedo aceptar tal regalo. No es regalo, sino justicia. Usted convirtió una empresa comercial común en taller creativo. Sin usted volverá al estado anterior. Después de largas reflexiones Olga aceptó. La empresa se renombró como Historias de Diamante, nombre que reflejaba la nueva filosofía del negocio. La primera decisión de los nuevos socios fue abrir una escuela de maestría joyera. Allí aceptaban no solo profesionales, sino a todos los deseosos, amas de casa, estudiantes, jubilados. Cada persona puede crear algo hermoso, explicaba Olga los principios de admisión. Solo hace falta darle posibilidad y apoyo. La escuela se volvió muy popular. La gente venía allí no solo a aprender maestría, sino a comunicarse, compartir ideas, encontrar personas afines. Gradualmente Historias de Diamante se convirtió en algo más que simplemente empresa joyera. Era una comunidad de gente unida por amor a lo hermoso. Se abrieron filiales en Barcelona, Valencia, Sevilla. Cada una conservaba la filosofía general, pero tenía sus particularidades, reflejando tradiciones y gustos locales. No somos red de tiendas, decía Olga. Somos familia de talleres donde vive la belleza.
La empresa comenzó a colaborar con teatros, creando joyas para espectáculos. Cerraron contrato con el Museo de Bellas Artes sobre restauración de piezas antiguas. Abrieron dirección de fabricación de regalos corporativos para grandes empresas. Pasaron 3 años desde aquel día cuando el director seguro de se apostó con colegas y nombró a una limpiadora directora temporal. Historias de Diamante se convirtió en una de las empresas joyeras más conocidas no solo en España, sino en el extranjero. Olga Almanza se transformó de limpiadora silenciosa en experta reconocida en el área del arte joyero. Pero lo principal, siguió siendo la misma persona que veía belleza donde otros veían solo cotidianidad. En el aniversario de su nombramiento estaba en la misma oficina donde todo comenzó. Solo que ahora era su oficina y las paredes las decoraban fotografías de los mejores trabajos de los maestros de la empresa. Entró Granados con una botella de champán caro. Felicidades, socia. Hace 3 años pensé que hacía un experimento atrevido. Y recibí la mejor lección de mi vida. ¿Qué lección? Sonrió Olga. Que los diamantes verdaderos a menudo están bajo nuestros pies. En gente que no notamos. En ideas que parecen locas. En sueños que consideramos inalcanzables. Abrió el champán y sirvió en las copas. ¿Por qué me enseñó a ver belleza no solo en el balance? ¿Y por qué me dio la oportunidad de mostrar que belleza y ganancia no son opuestos, sino aliados? Respondió Olga. Brindaron, y en ese momento la secretaria asomó la cabeza. Olga, perdone la molestia. Vino una delegación de Japón. Quieren discutir la apertura de un taller en Tokio. Olga y Granados se miraron y se rieron. Bueno, dijo Olga, parece que nuestras historias están listas para conquistar el mundo entero. Y todo comenzó con una simple apuesta, negó con la cabeza Granados. ¿Quién lo habría pensado? La vida está llena de sorpresas, observó Olga sabiamente. Lo principal es no tener miedo de aceptarlas y creer en las personas. Esa misma noche, regresando a casa, Olga recibió una carta de una chica de una ciudad pequeña. Querida Olga, trabajo en la Casa de Cultura local, sueño con abrir un taller de artesanías populares. Su historia me inspiró a no rendirme. Tal vez algún día también nosotros logremos crear algo hermoso. Olga sonrió e inmediatamente marcó el teléfono de Andrés. Tengo una idea interesante para ti. ¿Qué tal si abrimos un programa de apoyo a maestros regionales? Pasaron 2 años más. Historias de Diamante trabajaba ya en 12 países del mundo. Pero para Olga la victoria principal no era la expansión geográfica, sino el cambio de actitud de la gente hacia su trabajo. Miles de maestros en diferentes ciudades y países cada día creaban algo hermoso. Decenas de miles de personas que pasaron por las escuelas de la empresa descubrieron en sí capacidades creativas. Cientos de miles de compradores recibieron no simplemente joyas, sino partículas del alma humana encarnadas en metal y piedra. ¿Sabe qué me alegra más? Dijo Olga en una entrevista para el 5º aniversario del experimento. ¿Qué? Las cartas. Cada día llegan decenas de cartas de gente que cuenta cómo nuestra filosofía cambió su vida. Una maestra de Zaragoza abrió un círculo de artes decorativas. Un mecánico de Bilbao comenzó a hacer joyas forjadas. Una jubilada de Alicante empezó a pintar piedras. ¿Y todo esto gracias a usted? No, negó con la cabeza Olga. Gracias a que creímos, en cada persona hay una chispa de creatividad. Solo hay que encenderla. Ese día en la oficina principal de la empresa se inauguró la exposición 5 años de historia. En los stands se presentaban los mejores trabajos de maestros, fotografías de escuelas y talleres, reseñas de clientes y socios. El lugar central lo ocupaba una vitrina con la primera pieza de la nueva era, el anillo flor que creó Andrés 5 años atrás. Al lado había una placa, aquí comenzó todo. En la inauguración solemne se reunieron todos los que estuvieron en los orígenes del proyecto.
Muchos de ellos en estos años se convirtieron en maestros conocidos, abrieron talleres propios, enseñaban a principiantes. Amigos, se dirigió Olga a los reunidos. Hace 5 años una persona decidió hacer un experimento atrevido. Quería demostrar que el talento no es importante. Y demostró lo contrario, que el talento está en cada uno de nosotros. Miró a Granados, que estaba a un lado y sonreía. Don Vladimiro, gracias por aquella apuesta. Sin ella nada habría pasado. El mejor error de mi vida, respondió. Mejor dicho, la mejor revelación. Por la noche, cuando los invitados se fueron, Olga se quedó sola en el salón vacío. Caminaba entre los stands, recordando cómo todo comenzó. 5 años atrás era una limpiadora común que soñaba con belleza y leía libros sobre arte en el descanso del almuerzo. Ahora dirigía una empresa internacional, pero los sueños siguieron siendo los mismos: hacer el mundo un poco más hermoso, ayudar a la gente a descubrir sus talentos, mostrar que en cada día común se puede encontrar algo mágico. Olga, la llamó el guardia, ya es tarde. ¿Tal vez es hora de ir a casa? Sí, por supuesto, asintió. Solo recordaba. Saliendo del edificio, levantó los ojos al cielo. Las estrellas brillaban intensamente, cada una contaba su historia. Mañana sería un nuevo día, nuevos desafíos, nuevas posibilidades de ayudar a alguien a encontrar su camino hacia lo hermoso. En el 8º año de existencia de Historias de Diamante, la empresa enfrentó una prueba seria. La crisis económica mundial golpeó dolorosamente el mercado de artículos de lujo. Las ventas cayeron 40%, muchos clientes cancelaron pedidos. ¿Tal vez vale la pena pasar a piezas más baratas?, propuso el director financiero Rubio en una reunión de emergencia. Reducir costos, simplificar el diseño. No, dijo Olga decididamente. Eso contradice nuestra filosofía. En tiempos difíciles la gente especialmente necesita belleza. Pero ¿cómo resolver las finanzas?, se preocupaba Granados. Encontraremos otros caminos, respondió Olga. La primera decisión fue reducir temporalmente los salarios de la gerencia manteniendo el pago a los maestros. Olga y Granados renunciaron a bonificaciones, recortaron gastos de representación. La segunda, ampliar programas sociales. Si la gente no puede permitirse joyas caras, entonces hay que darles posibilidad de tocar lo hermoso de otras maneras. Se abrieron cursos gratuitos de fundamentos de joyería para desempleados. Se organizaron clases magistrales itinerantes en hospitales, orfanatos, asilos. Se lanzó el programa Joya de Regalo. Veteranos de guerra y trabajo podían recibir una pieza simple pero hermosa gratis. Invertimos en gente, explicaba Olga la lógica de tal enfoque. La crisis terminará, pero la gratitud quedará. La tercera decisión fue desarrollar la dirección online. Crearon un sitio interactivo donde cualquier persona podía diseñar una joya según su gusto y encargar su fabricación. Si los clientes no pueden venir a nosotros, iremos a ellos, decía Olga a los programadores. El nuevo sistema permitía elegir tipo de pieza, material, piedras, ornamento, incluso grabado. Un programa especial mostraba cómo se vería la joya terminada y calculaba el costo. Pero lo más importante era que a cada pedido se adjuntaba la historia de creación, fotografías del maestro trabajando, relatos sobre los materiales elegidos, significado simbólico de los ornamentos. La gente compra no mercancía, sino emociones, explicaba Olga el éxito de las ventas online. Les importa sentir conexión con el maestro. Gradualmente se logró superar los fenómenos de crisis. A fin de año las ventas no solo se recuperaron, sino que incluso superaron el nivel pre-crisis. ¿Cómo lo lograron?, preguntaban colegas de otras empresas. No traicionamos los principios, respondía Olga. Belleza, calidad, humanidad, eso no es lujo, sino necesidad. Especialmente en tiempos difíciles. Más aún, la crisis trajo frutos inesperados.
Muchas personas que probaron la joyería en cursos gratuitos descubrieron en sí talento y se convirtieron en maestros profesionales. La plataforma online atrajo clientes de los rincones más lejanos del mundo. A veces las dificultades son oportunidades disfrazadas, observó Granados filosóficamente. Lo principal es no perder fe en la gente y en lo que haces, añadió Olga. Para el 10º año de existencia de Historias de Diamante en la empresa ocurrió un cambio natural de generaciones. Muchos fundadores del proyecto se convirtieron en mentores y sus lugares los ocuparon maestros y gerentes jóvenes. Andrés Laes encabezó la dirección internacional y pasaba la mayor parte del tiempo en viajes, abriendo nuevos talleres por todo el mundo. Sus piezas se exponían en las mejores galerías y él mismo se consideraba uno de los joyeros líderes de la modernidad. Eugenio se convirtió en rector de la Academia de Arte Joyero. Bajo su dirección la institución educativa obtuvo acreditación estatal y derecho a otorgar diplomas de patrón estatal. Ramos, a pesar de la edad respetable, siguió trabajando en el taller, pero ahora su tarea principal era enseñar a la juventud los secretos del oficio. Transmito no solo técnica, decía a los alumnos, sino comprensión de que la joyería es servicio a la belleza. La nueva generación de maestros trajo ideas frescas. Experimentaban con materiales inusuales, titanio, fibra de carbono, incluso plástico reciclado del océano. La joven artista Ana Luz creó la colección Ecología del Alma, joyas de materiales reciclados que se veían no menos lujosas que las tradicionales. El diseñador Máximo Cantero desarrolló la línea de joyas inteligentes que podían cambiar de color dependiendo del estado de ánimo del dueño o nivel de estrés. La tecnóloga Elena Marcos inventó un método de cultivar cristales artificiales que por belleza superaban análogos naturales, pero costaban decenas de veces menos. La juventud no teme experimentar, decía Olga con orgullo. Están listos para romper estereotipos y crear el futuro. Pero con todas las innovaciones los principios principales de la empresa siguieron siendo inmutables. Cada pieza se creaba igual a mano, cada cliente recibía atención personal, cada empleado se sentía parte de una gran familia. En este periodo Olga tomó una decisión importante, transmitir gradualmente la gestión operativa de la empresa a directivos jóvenes, quedándose con el papel de consultora estratégica y guardiana de tradiciones. El tiempo pasa, dijo en el siguiente consejo de directores. Historias de Diamante debe vivir y desarrollarse independientemente de personas concretas, incluso de mí. La nueva directora general se convirtió Marina Blanco, exgraduada de la academia que en 5 años de trabajo en la empresa se acreditó como organizadora talentosa y personalidad creativa. Olga, ¿no se va del todo? Se preocupaban los empleados. Por supuesto que no, los tranquilizaba Olga. Simplemente ahora tendré más tiempo para creatividad y proyectos nuevos. Y realmente, liberándose de las preocupaciones de gestión diarias, Olga se sumergió de cabeza en el trabajo sobre su sueño, creación del Museo de Historia del Arte Joyero. La idea de crear un museo de arte joyero maduraba en Olga desde hacía tiempo. En años de trabajo la empresa acumuló una colección única, muestras de trabajos de todos los maestros, instrumentos históricos, libros y documentos raros. Este legado hay que conservarlo para futuras generaciones, decía a Granados. Idea excelente, estaba de acuerdo. ¿Pero dónde ubicar el museo? La respuesta se encontró inesperadamente. Las autoridades de la ciudad propusieron transferir a la empresa en arrendamiento una mansión antigua en el centro histórico, con la condición de que el edificio fuera restaurado y usado para fines culturales. La restauración tomó 2 años. Olga personalmente controló cada detalle, esforzándose por conservar el espíritu de antigüedad, pero al mismo tiempo equipar la sala según la última palabra de la técnica museística. El museo resultó sorprendente. En el primer piso se ubicó la exposición Historia del Arte Joyero, desde joyas del Antiguo Egipto hasta obras contemporáneas. En el segundo, Taller del Tiempo, donde los visitantes podían observar el trabajo de joyeros e incluso probarse en el papel de maestro.
El tercer piso se destinó a exposiciones temporales. Aquí mostraban trabajos de artistas jóvenes, colecciones privadas, exposiciones temáticas. Pero la más inusual fue la sala de historias en la buhardilla. Aquí cada visitante podía contar la historia de su joya, reliquia familiar, regalo de persona querida, hallazgo casual. Estas historias se grababan y se convertían en parte de la colección del museo. Las joyas viven tanto como viven los relatos sobre ellas, explicaba Olga el concepto de la sala. La inauguración del museo se convirtió en evento no solo para la ciudad, sino para todo el país. Llegaron coleccionistas de todo el mundo, representantes de los museos más grandes, historiadores del arte, periodistas. Pero el momento más conmovedor de la celebración fue la actuación de un grupo de niños del orfanato, pupilos de uno de los programas benéficos de la empresa. Regalaron al museo sus primeros trabajos, joyas simples pero sinceras, hechas con sus propias manos. Aquí está el valor verdadero, dijo Olga, recibiendo los regalos. No en el precio de los materiales, sino en lo que se puso en el trabajo. Desde el primer día el museo se convirtió en lugar popular. Aquí venían no solo amantes del arte joyero, sino todos los que querían tocar lo hermoso. Especial popularidad tenían las clases magistrales para niños. Olga personalmente dirigía clases para jóvenes visitantes, contándoles no solo sobre técnica, sino sobre lo importante que es ver belleza en el mundo circundante. ¿Qué es lo más difícil en su trabajo?, preguntó un niño. Lo más difícil es no desaprender a sorprenderse, respondió Olga. En cuanto dejas de sorprenderte por la belleza del amanecer o el vuelo de un pájaro, dejas de crear cosas hermosas. ¿Y lo más interesante? Lo más interesante es ver cómo en las manos del maestro nace algo nuevo. Como de un trozo de metal y piedra aparece una obra de arte que alegrará a la gente muchos años. El museo se convirtió no simplemente en depósito de exponatos, sino en centro vivo de vida cultural. Aquí se hacían conciertos de música clásica, veladas poéticas, encuentros con gente interesante. La belleza es indivisible, explicaba Olga tal enfoque. Música, poesía, arte joyero, todo esto son facetas de un diamante. Pasaron 15 años desde aquel día memorable cuando el director Seguro se apostó con subordinados y nombró a una limpiadora directora temporal de la empresa. La historia de Olga Almanza se convirtió en leyenda en el mundo empresarial, pero ella misma prefería no recordar el pasado, sino pensar en el futuro. Historias de Diamante se convirtió en corporación internacional con oficinas en 30 países del mundo. Pero con toda la escala la empresa conservó la cordialidad del negocio familiar. Cada empleado sabía que su opinión era importante, cada cliente sentía atención personal. La Academia de Arte Joyero se convirtió en una de las instituciones educativas líderes del mundo. Sus graduados trabajaban en las mejores casas joyeras del planeta, abrían talleres propios, enseñaban en universidades. El Museo de Historia del Arte Joyero anualmente recibía más de 100.000 visitantes de todo el mundo. Su colección se consideraba una de las más completas e interesantes. El programa benéfico Talento Sin Fronteras ayudó a decenas de miles de personas a creer en sus fuerzas y cambiar la vida para mejor. En diferentes países del mundo trabajaban cientos de centros donde cualquier persona podía probarse en el papel de maestro. Pero el logro más importante de Olga fue que logró demostrar, el negocio puede ser no solo rentable, sino cordial. Se puede ganar dinero haciendo el mundo más hermoso. Se puede ser exitoso quedándose humano. En el día de su 60º cumpleaños Olga estaba en el taller del museo y trabajaba en una nueva pieza, un anillo para su nieta que en un mes debía ir al primer grado. «Abuela, ¿qué será?», preguntó la niña, mirando por encima del hombro. «Un anillo amuleto», respondió Olga, sin apartarse del trabajo. «Te recordará que eres especial, que en ti hay algo único». «¿Y qué hay único en mí?». «Aún no lo sé», sonrió Olga. «Pero seguramente lo sabré». Cada persona tiene su talento, su particularidad. Lo principal es no tener miedo de buscarla.
La niña reflexionó, observando cómo en las manos de la abuela un simple trozo de oro se convertía en obra de arte. Abuela, ¿y tú siempre supiste hacer cosas tan hermosas? No, Solecito. Una vez fui una limpiadora común. Limpiaba pisos, quitaba polvo. ¿Y cómo te volviste tan famosa? Olga dejó el instrumento y miró a la nieta. ¿Sabes? Simplemente no tuve miedo de mostrar al mundo lo que había dentro de mí. Todos estos años leía libros sobre arte, soñaba con belleza, pero pensaba que no era para mí. Y después el destino me dio una oportunidad, y no la perdí. ¿Y a mí el destino también me dará una oportunidad? Seguramente la dará. Tal vez no una. Lo principal es estar lista para verla y no asustarse. La niña asintió y siguió observando el trabajo. Y Olga pensaba en cuánto había cambiado en estos años. No solo en su vida, sino en la vida de miles de personas que creyeron en sus fuerzas gracias a historias de diamante. En ese momento al taller asomó Granados. En los años transcurridos había cambiado mucho, cabello canoso, arrugas alrededor de los ojos, pero la mirada se volvió más suave y sabia. Olga, aquí vino una delegación de China. Quieren estudiar nuestro modelo de gestión de talentos. ¿Otra vez? Sonrió Olga. Ya es la tercera este mes. ¿Qué se le va a hacer? Nos convertimos en manual de estudio en todo el mundo. Por cierto, ayer llamaron de Harvard. Piden dar una conferencia sobre transformación de cultura corporativa. Don Vladimiro, ¿recuerda cómo hace 15 años afirmaba que el talento no es importante en los negocios? Granado se rió. Recuerdo. La mayor tontería de mi vida. Aunque, si no hubiera sido por esa apuesta, quién sabe cómo se habría desarrollado nuestro destino. Todo pasa en su momento, observó Olga filosóficamente. Tal vez necesitaba pasar ese camino para entender verdaderamente el valor de las personas. Se acercó la nieta. Abuelo Vladimiro, cuéntame cómo la abuela se volvió directora. Es una historia larga, pequeña, sonrió Granados. Pero si es breve, tu abuela nos enseñó a todos a ver diamantes donde otros ven solo polvo. Esa noche en el salón principal del museo se realizaba la ceremonia de entrega de diplomas a los mejores graduados de la academia. Olga tradicionalmente entregaba diplomas y daba consejos a los jóvenes maestros. Queridos amigos, se dirigió a los graduados, hoy reciben no simplemente un documento sobre educación. Se convierten en guardianes del arte antiguo y creadores de su futuro. El salón escuchaba atentamente. Recuerden la regla principal de nuestra escuela, la joya es valiosa no por el metal y las piedras, sino por el alma que el maestro puso en ella. Creen no simplemente piezas, sino obras de arte que alegrarán a la gente y se transmitirán de generación en generación. Después de la ceremonia se acercó a Olga una joven graduada, una chica esbelta con ojos brillantes. Olga, gracias por todo. Hace 4 años era una simple vendedora en una joyería. Pensaba que así trabajaría toda la vida. ¿Y ahora? Y ahora es artista, terminó Olga. Y esto es solo el comienzo de su camino. Tengo un sueño, confesó la chica. Abrir un taller en mi ciudad natal. Es pequeña, provinciana, pero allí hay mucha gente talentosa que simplemente no sabe de sus capacidades. Sueño excelente. Se entusiasmó Olga. ¿Y sabe qué? Nuestra empresa justamente busca socios para desarrollar la red regional. Tal vez la ayudemos a realizar este sueño. Los ojos de la chica se iluminaron de esperanza. ¿Habla en serio? Absolutamente. Venga mañana con un plan de negocios. Veremos qué se puede hacer. Cuando todos los invitados se fueron, Olga se quedó sola en el salón vacío del museo. Pasó lentamente junto a las vitrinas, recordando la historia de cada exponato. Aquí estaba el primer anillo creado por Andrés en aquellos días lejanos del experimento. Aquí los bocetos de Eugenio que una vez parecían irrealizables.
Aquí los instrumentos de Ramos con los que creó cientos de obras maestras. Cada cosa aquí contaba su historia. Historia sobre cómo gente simple, creyendo en sí misma, creaba milagros. En el rincón del salón había una vitrina especial. En ella yacía un libro gastado, Historia del arte joyero de Henry Weber. El mismo que Olga leía en el descanso del almuerzo hace muchos años. Al lado del libro había una nota escrita a mano por Olga en aquel día memorable. Sueño algún día crear algo realmente hermoso.